Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de las prácticas de cálculo de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este de la UPC. En esta práctica trataremos el tema de matrices y solución de sistemas de ecuaciones lineales, correspondiente al tema 5 que tenemos en la guía de la asignatura de cálculo. Utilizaremos una hoja de trabajo que llamaremos matrices y sistema de ecuaciones lineales. Abriré mi primera sección donde introduciré las partes básicas de cómo introducir un vector, una matriz y el paquete que tenemos que cargar. Comenzamos con una limpieza de memoria, añado unos cuantos prompts, cargo el paquete with linear algebra. Si finalizo la línea de código con punto y coma, observaré todas y cada una de las funciones que se me cargan al llamar este paquete. Finalizando la línea de código con 2 puntos, no me aparece nada en pantalla, pero todas las funciones han sido correctamente cargadas. Vamos a escribir primero unos vectores. Primero vamos a introducir vectores. Para introducir un vector fila, utilizamos la función vector, entre paréntesis cuadrado, separados por comas, me va a ir indicando entonces que vaya cambiando la fila. Este será un vector de una columna con 3 filas. Si quiero guardar este vector en alguna variable, puedo utilizar, por ejemplo, en este nombre v, 2 puntos igual, y esta línea de código que anteriormente he escrito. Ahora, si yo llamo a la variable v, me va a enseñar la información que yo he archivado en ella. Miremos cómo podríamos entonces escribir un vector fila. Este era un vector columna, y para el vector fila tenemos que añadir una información adicional. Tengo que decirle, antes de los paréntesis, un vector fila, row, y ahora sí abro los paréntesis e inserto la información que yo quiera contener en este vector fila. Por ejemplo, el 3, el 7 y el 9. Igualmente, si yo quiero almacenar esta información en una variable, vector fila, 2 puntos igual, y si yo llamo esta misma variable, me va a entregar la información que yo he añadido. Ahora, ¿cómo introducimos una matriz? Vamos a la parte de matrices. La función para introducir una matriz es matrix. Va los paréntesis que van añadidas de cualquier función código fuente de mi paquete de Maple o cualquier otro entorno de programación. Abro y cierro paréntesis cuadrados y dentro de ellos voy a colocar, por ejemplo, una matriz de 2 filas por 3 columnas. Entonces, la primera fila tengo que introducir las filas. Sería, por ejemplo, la matriz 2, menos 1 y 1. Para la siguiente fila, me salgo de estos, de la información de la primera fila, abro y cierro. Para la segunda fila, 3, 0, 5. Cabe decir que tiene que tener el mismo número de columnas. Igualmente, como he hecho anteriormente, si yo quiero guardar esta información en una variable, por ejemplo, la variable a, tengo que colocar 2 puntos igual y el punto y coma al final. Si yo llamo a esta variable a, me va a enseñar toda la información que yo he archivado dentro de ella. Vamos a mirar qué líneas de código tengo que utilizar para cierto tipo de matrices que utilizamos mucho en la solución de ecuaciones lineales. Por ejemplo, para la matriz identidad. La función es identity matrix. Por ejemplo, la dimensión que sea de 4 por 4. La matriz de identidad es una matriz cuadrada. Simplemente dando aquí la dimensión, él ya no entiende cuántas filas y cuántas columnas debe diseñar. Vamos a mirar la matriz de ceros. 0 matrix y la dimensión 3. Serán 3 filas, 3 columnas. El vector de ceros, como su nombre lo dice y como hemos visto aquí, que por defecto cuando yo introduzco los valores, Maple lo entiende que es un vector columna, a no ser que yo le diga que es un vector fila. Un vector de ceros, que será un vector columna por defecto, 0 vector de 4. 4 filas, una sola columna. Para un vector de ceros, fila, como en caso similar, le decimos row y ya me queda un vector fila con 4 columnas. Una sola fila, 4 columnas. Para las matrices diagonales,
donde solamente en la diagonal voy a tener valores diferentes a 1 y el resto, tanto la matriz triangular inferior y la matriz triangular superior, son ceros. La función es diagonal matrix. En la diagonal quiero que esté el 3, el 2, el 1 y el menos 5. Es una matriz de 4 por 4, 4 filas, 4 columnas. Revisemos otra opción para introducir esta matriz diagonal. Sería guardar primero el vector de la diagonal y después diagonalizarlo. Entonces, datos de la diagonal, 2 puntos igual al vector, que hará acá en columna, de los mismos valores 3, 2, 1 y menos 5. En esta variable está el vector columna que formará los valores de la diagonal y después si le decimos diagonal matrix de mi vector CD. Vamos ahora con esta introducción de la parte básica, podemos empezar a hacer operaciones con matrices y vectores. La primera sería la transpuesta de una matriz. Tenemos la matriz A que utilizamos aquí al principio de nuestra guía. Como no hemos borrado, aún está guardada en la memoria. Si yo la llamo aquí la matriz A, cuya dimensión tiene 2 filas, 3 columnas, ahora si le calculamos la transpuesta, la buscamos, la función es transpose de A, pasará a tener 3 filas, 2 columnas. Sumas de vectores y matrices. En la suma de dos matrices tenemos que la matriz resultante es la suma de cada uno de sus elementos de manera organizada. El primer elemento de la primera matriz de la fila 1, columna 1, más el primer elemento de la primera fila de la fila 1, columna 1 de la matriz 2. Y así sucesivamente. 1 más 2, 2 más 0, 0 más 1, y así hasta terminar con la suma de todos los elementos de esta matriz. Vamos a sumar dos matrices cuya dimensión es exactamente la misma. Tenemos la matriz A con una dimensión de 2 filas por 3 columnas y la matriz B cuya dimensión es de 2 filas por 3 columnas. La matriz A, la misma que hemos empleado desde antes, y introducimos solamente la matriz B entre paréntesis, los paréntesis cuadrados, ahora la primera fila, coma, la segunda fila de datos. Para la primera fila, menos 1, 0 y 1, y en la segunda fila, 1, 5 y 2. La dimensión resultante de la suma de A más B tiene que ser exactamente la misma dimensión de sus matrices originales. Tiene una dimensión de 2 filas por 3 columnas. Vamos a sumar de forma similar dos vectores. En este caso vamos a utilizar el vector V que ya hemos empleado antes. El vector B tiene una dimensión de 3 filas por una columna. Y el vector, vamos a guardar ahora un vector W, cuya dimensión 3 filas por una columna. La dimensión resultante tiene que ser exactamente de la misma dimensión de sus dos vectores que se suman. W es igual a vector 3, 6 y menos 4. Me olvidé colocar paréntesis cuadrado aquí, y ahora ya puedo hacer la suma de V más W. Vamos para las multiplicaciones. Yo diría que podemos colocar todo esto dentro de un ítem. Lo borro y voy a colocarlo dentro de un subítem aquí. Sumas. Ahora llamaré aquí por fuera a otro para hacer el producto. Sumas lo recojo y aquí sería el producto. Cuando multiplicamos un escalar por una matriz, el resultado es la multiplicación de este escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Seguiremos trabajando con mi matriz A. Vamos a hacer el producto de una matriz por un escalar. Por ejemplo, 3 por A. No debe haber ningún inconveniente. Y el producto de un vector por un escalar. Vector V, otra vez, nuevamente, y 3 por V. En estos dos casos
podíamos saber directamente hacer la multiplicación cuando estamos creando la matriz. Por ejemplo, si me regreso para la matriz A y multiplico otro número, 5 por matrix de 2, 3 y 5. Y en la otra fila, por ejemplo, 6, 4, 9. Hagamos la de 3 por 3, 2, 4, 8. Tendríamos la multiplicación directamente. Igualmente con el vector, el 5 por vector de solamente 2 filas por una columna y no hay ningún problema. En este momento podéis pasar a resolver los ejercicios que están propuestos para practicar la primera parte de introducción básica de los vectores y las matrices, operaciones básicas de la suma, el producto y la transpuesta.